Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Contra el mal de ojo, está bien, ¿no? Claro. ¿Qué dice Ari? ¿Está bien esto? ¿Lo usa de Grange eso? Sí. Ah, vamos a titular. Dale, venga. Bueno, vamos a titular con ley de glaciares. Se anotaron, presta atención, más de 34.000 personas. Imagínate. Para que, bueno, van a participar de las audiencias, cada uno y cada una dirá lo propio, sus convicciones, las razones y los por qué. Y avanzamos. El título es Sesión en el Senado. El miércoles 18, considera que hoy es 12, estamos en jueves, pero esto será el próximo miércoles 18 a las 14 horas, que se va a dar ingreso a pliegos de militares, de diplomáticos y jueces. Entendés que a través de la Constitución es la Cámara Alta quien tiene que estudiar y aprobarlos. Y avanzamos. El título es Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y también de Presupuesto y Hacienda del Senado. ¿Qué recibieron? Bueno, dictamen, acuerdos internacionales sobre doble imposición y pesca ilegal. Es todo un tema, el tema de pesca ilegal. Vamos a después a pensarlo juntos. Ahora le voy a decir hola a Juan Pablo Cábana y a Gallardo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué ¿Cómo le tal, va? queridos colegas? Bien. Bueno, aquí estamos, en un mundo complicado, más allá nada más ni nada menos que con la guerra. Pero no es solamente uno contra otros, sino contra bienes y botines. En realidad la guerra siempre tiene botines. Las guerras son para eso. Me voy a robar lo que creo que puede ser mío y jugamos a ver quién es más fuerte. Guerra que puede impactar en Argentina. Algunos Sí. dicen que ya está impactando, pero Argentina no es una isla. quizás en términos prácticos, globo. hablando con algunas fuentes oficiales, por supuesto todo vinculado con el comercio del petróleo, con el aumento del petróleo, pero la posibilidad concreta del aumento del combustible, naturalmente, me dicen atento al lunes, pero bueno, cierro el paréntesis, la situación vinculada con el transporte tanto de pasajeros, que por supuesto la estructura de costos del combustible es fundamental, como el transporte de carga. Y el transporte de carga que transporta, transporta alimentos y otros servicios esenciales. Sí, toda la cadena de transmisión de idas y vueltas. Argentina es un país que ya no tiene más trenes hace un rato largo y todo rueda. Y esa rueda necesita ese líquido. ¿Decía usted, cámara? No, que además el oficialismo está viendo que el conflicto se va a extender durante el tiempo, no va a tener un corto plazo de finalización. Bueno, hoy en esto de las disputas, más allá de los bienes en cuestión, naturalmente es el combustible. Hoy, si no viste el mapa, hay un estrecho, están todos los países en conflicto. Debajo de esos países hay petróleo. La mayoría de esos países en algún momento fueron tribus. En otros momentos fueron países como los Emiratos. Un emir, que era el cabeza de tribu, se juntaron con otro, con otro y con otro. Y es un espacio, más allá de los Emiratos. Por otro lado tenés Arabia Saudita, tierra de Mahoma, nada más ni nada menos para lo que significa no solo la religión y la fe musulmana. Pero en todo ese texto y contexto y límites, Israel, el mundo occidental, a través de la OTAN, es decir, fuerzas de tareas interpaíses, Estados Unidos. Un rato largo, vamos a ver qué pasa con Turquía. Que pidió el fin de la guerra. Porque siempre ancló la quinta flota. La quinta flota siempre fue la más ofensiva dentro del espacio del Golfo, cuidando el petróleo. Ya fuimos testigos de la guerra del Golfo. Era Irak, que apoyaba a Estados Unidos, invade Irán, ida, vuelta, pero siempre fue el petróleo. Los Bush, que tenían como socios a los Bin Laden y compañía, a los Saddam y qué sé yo, la moneda en el aire juega a veces equivocadamente, no solamente porque fueron a buscar a Saddam, sino que Bin Laden un día te bajó las dos torres gemelas. Es complicado el tema. Mientras haya petróleo es complicado. Hoy cerraron el estrecho y empezaron a bajar barcos. Barcos que llevan y que traen.
La Europa custodia con portaaviones hasta aquí nomás. Los barcos son conducidos por el mundo asiático, porque suben una bandera que no tiene nada que ver con el mundo en conflicto, porque no pagan aranceles, porque los seguros no pagan, pero empezaron a bajarlos. Y adentro, además de petróleo, hoy vi al hijo del asesinado Ayatollah, en esto de la fe musulmana, ojo por ojo, es delicado el tema. Y después la cosa práctica, es lo que dice Gallardo y lo que dice Cábana. Voy a ir a comprar en Córdoba, vos que nos estás viendo, voy a comprar algo que viene de Buenos Aires. O voy a comprar estando en Chubut algo y yo quiero llevar manzanas. La gaseosa que a todos nos gusta, va a salir más cara. El agua va a costar más cara. El agua va a costar el más agua. Sí. Digo, todo lo que la va cosa y que que, ya está aumentando, porque todo lo que los va, últimos 2 meses, todo lo que va y que viene, alguien lo lleva y lo trae. Es decir, en prioridades nuestras, alimentos. Alimentos. Y entre otras historias, además de alimentos, servicios. Los servicios que se mueven con gas y con petróleo. La preocupación del gobierno es que si se extiende el conflicto 5 meses, doy un ejemplo, 4 meses, e ingresa formalmente en nuestro invierno. ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes 3. A mediados casi de marzo. Estamos Si en el el mes conflicto 3. se extendiera, 5 meses, 8 es agosto. si se extendiera, por ejemplo, Invierno. al invierno y el consumo fuerte de gas, la Argentina hace muchos años importa algunos meses gas para atender las principales demandas domiciliarias y también industriales. Esto podría aumentar la tarifa y esto es reconocido por el gobierno en un escenario de algo inevitable, de un conflicto que se extiende en el tiempo. Y además, donde desde el gobierno nacional se adhiere y se direcciona en qué posición uno está como país en el conflicto. Entonces, a bailar, ¿no? Vamos a bailar. Horacio, en este contexto... Además, en un momento de recesión. Sí, obviamente. ¿Qué opina del rol que tiene el Consejo de Paz, el Board of Peace? No sé, empecemos al revés, si me permite. Sí, obviamente. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. A la única persona que escuché es la señora de la Unión Europea. Ursula von der Leyen. De nuevo. Ursula von der Leyen. Sí, es la única persona que habló en un parlamento. Sí. El Consejo de Seguridad no está. Y después este equipo de paz que armó Trump, donde entre otros Argentina adhiere y firmó. Ahí lo vimos. Es un momento complicado, muy difícil porque en cascada la economía es el argumento de esta guerra. No es solamente sos rojo, verde, azul o amarillo. No es Venezuela, me llevo a Maduro y vemos cómo te organizo. Acá te cargué al uno teocrático y la estructura está intacta. La estructura de decisiones de ese país, estoy hablando de Irán. Así que es bravo el tema. Y Rusia que juega a mitad de camino, más allá de la llamada de Putin a Trump. China también. Y necesita esencialmente, imagínate la maquinaria de producción que tiene el gigante. Son gigantes. Entonces, no es solamente un título arriba de un avión. No sé, voy a ver, qué sé yo. Es algo más. Bueno, mientras tanto, yo decía recién el agua. El tema de los glaciares no es un tema menor. A ver, don Gallardo. Sí. Es un tema al que justamente... Urgente, mira, veo la palabra requieren urgencia. Vamos al temario de marzo, eso me interesa. Efectivamente. Dale. Ya vamos a detallar, con Dale. Juanpi lo hemos dicho, sobre las audiencias públicas. Por supuesto que lo hemos desarrollado y lo seguiremos haciendo porque va a ser uno de los 3 temas que ahora vamos a convertir en placas. Yo voy a agregar solamente una de ahora. A esta hora está reunido con referentes del gobierno Gabriel Bornoroni. Gabriel Bornoroni es el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados.
Con lo cual, esto que estamos hablando y esto que estoy mostrando son 3 de los proyectos prioritarios. Hago una aclaración. En lo que respecta al envío de pliegos judiciales, lo hemos dicho, contempla el Senado. No obstante, aquí estamos hablando de la agenda parlamentaria en general, con lo cual ese punto, el del medio, envío de pliegos judiciales, cerca de 300 vacantes de jueces, fiscales, defensores y otros cargos, eso va a ocurrir en algún momento de marzo. Se están revisando, se van a terminar de impulsar en algún momento. Supuestamente el nuevo ministro de Justicia está avanzando en este sentido. Ahora, 2 puntos más. Ley de glaciares, con Juan lo hemos detallado la semana pasada. El proyecto está en instancias de audiencias públicas. Mejor dicho, van a ser a finales de marzo. No falta tanto, faltan 10 días. 25 y 26, después tendrá su correlato en abril, pero es un tema que ahora están definiendo, porque más allá de las audiencias públicas, lo importante son los votos, son eventuales cambios que pueda tener o no de lo sancionado en el Senado. Mientras que está la ley de financiamiento universitario. Este tema, el debate está ahora, se está dando ahora, hay medidas de fuerza que están impulsando algunas casas de estudio o algunos gremios. En definitiva, este tema, si bien puede tener un avance concreto en abril, se está avanzando ahora en la confección del proyecto que elevó el gobierno. Recordemos que está judicializado la anterior ley, la que avanzó la oposición en conjunto a partir del reclamo del sector. Y el gobierno busca una ley más cumplible en términos presupuestarios, entendiendo que, como estaba estipulado ahí, claramente el gobierno estaría afrontando fiscalmente algo que no puede asumir. Y lo que no está acá, pero lo puedo decir yo, que es lo siguiente. Hablando con fuentes ahora del gobierno y de la Cámara de Diputados, y que lo hablamos con Juanpi la semana pasada, el gobierno tiene como prioridad durante marzo avanzar con ocupar todas las comisiones, las 46 comisiones, las permanentes, las temporales, de las que se reúnen todas las semanas y las que no se reúnen nunca, todas esas 46, van a completarse en lo posible y con los acuerdos que el gobierno intente hacer durante este mes. ¿Estarán todas? Lo más probable es que no. Hay casos durante muchos años que las comisiones Horacio se han terminado de constituir en junio, en julio. Aquí la intención, hablando con un altísimo referente libertario, es que se puedan constituir las restantes, las que no tuvieron su conformación durante sesiones extraordinarias, que se puedan definir en el transcurso de este mes. Es la prioridad, me dijeron, entendiendo que el gobierno necesita un acompañamiento lo más generoso posible para avanzar con las reformas que quiere hacer durante este año. Para eso probablemente requiera, Horacio, Juanpi, que haya lugares medianamente preponderantes para la oposición dialoguista. Es decir, que lo más probable es que no nos encontremos, naturalmente, con todos los libertarios presidiéndola. Tampoco correspondería, pero por una cuestión de representación. Bueno. Absolutamente, hay temas reglamentarios, pero también es cierto que todos los años nos encontramos con un tira y afloje de cuánto el oficialismo cree que le corresponde, cuánto no. Esto se está conversando ahora, me dicen, es la prioridad, que quieren dar un mensaje político en el sentido de que hay conformidad de avanzar con las comisiones para que básicamente el Congreso funcione. Si el Congreso no tiene las comisiones conformadas, estará funcionando a la mitad. Esto ocurrió decenas de veces en la historia, y es por eso que el gobierno, a diferencia de otros años, va a avanzar por ahí. Entonces, resumiendo, ley de glaciares con un principio de avance parlamentario en diputados a fines de mes, pero con negociaciones ahora por si hay votos o no para modificar. Los envíos de pliegos judiciales a finales de mes, probablemente en el Senado. Ley de financiamiento universitario, debate debajo del recinto, con posibilidades en abril, y lo que estoy hablando de esta situación puntual de completar supuestamente las 46 comisiones de las permanentes y las temporales. Ahora, Nico, ¿qué sucederá la semana que viene en la reunión de la mesa política? Que supuestamente, en teoría, lo que dicen fuentes oficiales, lo que dicen algunos despachos de Balcarce 50, es que se va a delinear una agenda legislativa. ¿Esto puede cambiar el rumbo de por lo menos estas proyecciones de discusiones? Como bueno, todos estos temas que hablamos son los que
se van a tratar el lunes, serán el regreso tanto del presidente Javier Milei, de Karina Milei sobre todo, del jefe de gabinete Manuel Adorni, quien buscará mostrar músculo político en días realmente turbulentos para él, con lo cual, en ese sentido, el gobierno primero buscará, bien lo sabe Juanpi Horacio, buscará una foto política en medio de días complicados después del viaje a Estados Unidos. Ese es un punto importante. Y todos estos temas que estamos hablando es ordenar. Después, sí, uno dirá, ¿y qué pasa con la reforma del Código Penal? Sí, se buscará el momento. ¿Qué va a pasar con la reforma del Código Civil y Comercial? También, el tema es que, por supuesto, todo no va a poder avanzar. Hay una cierta presión del gobierno para avanzar con la ley de glaciares, que se intentó llevar a la Argentina UIC, y de alguna manera se trató de mostrar, no lo logró en términos de sancionada la ley, pero sí indicando de que se va a tocar lo menos posible y que tratará de avanzar. Con lo cual, Juanpi, a priori lo que estamos hablando es delimitar en fechas que no va a ser muy distinto a lo que estoy hablando. Por supuesto que me estaré olvidando X fecha de reunión de comisión, plenario. Son detalles que todavía no están, pero en definitiva no va a cambiar demasiado. El orden, si tuviera que hacer un listado rápido de prioridades, es ley de glaciares, envío de pliegos judiciales, completar las principales comisiones y de alguna manera pensar que en abril avanzar con la ley de financiamiento universitario es posible. Recordemos que hay medidas de fuerza de algunos sectores vinculados con las casas de estudio. Sí, FEDUM, por ejemplo, sí, es uno de los gremios que hoy está en pleno conflicto y mostrando los dientes ante esta iniciativa. También está FEDUBA. Para negociar, ¿no? Sí, exactamente. FEDUM con un perfil más negociador. FEDUBA, que es otro de los gremios que nuclea a los trabajadores universitarios, es un poco más combativo y ya está prometiendo, por ejemplo, paro por tiempo indeterminado si esta ley llega a avanzar. Por eso los tiempos pueden cambiar para acelerar o no el debate. Una opción es que el gobierno intente acelerar y tratar de avanzarlo lo antes posible. Totalmente. Otra opción es que se dilate y entremos en una circunstancia extraña, porque estaremos ante una indefinición, sin un presupuesto aplicable de lleno, claro, encontrando un vacío, es decir, de que no se avanza con lo sancionado el año pasado y tampoco el gobierno consigue tener los votos para avanzar con la corrección de la ley. Y entraremos en una situación de un funcionamiento de emergencia. Esto es una situación delicada porque después nos encontramos con las situaciones ya conocidas de algunas universidades que no les andan no le anda la calefacción, no le anda la luz. Después podemos, Horacio, Juanpi, decir de quién es la responsabilidad. Obvio. Pero si no hay un avance concreto del proyecto de gobierno, se van a encontrar en una encerrona. No, y te agrego algo más, Nico. ¿Qué va a pasar con los gobernadores? Porque yo me acuerdo que en pleno conflicto universitario hubo varios gobernadores, Axel Kicillof, muy opositor a las políticas de Javier Milei, pero también Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, cuyas casas de estudios son muy relevantes, sí, que sintió en carne propia lo que fueron aquellas movilizaciones de abril del 2024 y que tuvo que salir mediante redes sociales a pedirle al gobierno nacional que ordene la situación presupuestaria. La pregunta que me enseñaron cuando yo era muy niño y me explicaban las cosas que yo veía, pero con fábulas o con cuentos infantiles. El tema del ratón y el gato. Cuando en el Consejo de Ratones, uno de los ratoncitos más jóvenes sugiere que para que el gato no se los coma, aprovechar mientras dormía, ponerle un cascabel. Entonces, el más viejo sabio de los ratones le dice, es una buena idea, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? No me lo olvido jamás. Y uno lo puede hacer a escala. ¿Quién se juega? ¿Quién se sienta mano a mano y le dice, la plata no está? O con la plata que tengo no me alcanza. Bueno, ahí está. Yo, gobierno nacional, yo lo acompaño. Le levanto la mano y le pido a mis representantes, senados y diputados, que lo acompañen en el proyecto global. Pero lo que hay en educación
deme un poco más de oxígeno. Porque si no, y lo mismo me pide el transportista, porque tiene que sacar del campo al puerto y no está roto. Le pido algo más. Y yo no tengo, le van a decir al gobierno central. Entonces es un sinfín de no sé, no puedo. Ahora hay no una quiero. reacción del gobierno. Ahora digo, porque entre 2024 y 2025, que fueron los dos momentos de tensión, Sí. el gobierno había decidido confrontar básicamente con los gremios y vinculándolo con la política. Ahora la situación es distinta. Es un proyecto que, aún sin convencer de lleno a una buena parte del sector académico, considera actualizaciones atados a la inflación y un presupuesto que se acerca a las intenciones de mejoramiento de los programas académicos, de infraestructura. Claramente, de todas formas, Bueno, esto no genera el visto bueno de todos. El mundo universitario dice, ¿y lo que perdí? Bueno. Dígame, productor, querido director, ¿estamos para el ida y vuelta? Un minutito. Cuando regresemos, leo reforma electoral, comisión de salud y pedidos de otras historias. Está bueno. O estás en comisión, estás en Diputado TV. Te espero. Vamos y venimos. Dale. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico.
La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Bueno, estábamos viendo la tapa de Economist. Compañerito, si en algún momento la tenés, me gustaría. En algún momento. Busca, The Economist es una explosión y la economía, porque es una guerra, un ataque a la economía, lo que hablábamos con los colegas, más allá de las creencias del mundo occidental y el mundo... quedé pensando, pero después te lo comento. Vamos a ir a escuchar a la diputada Pamela Vera Say, que es una mujer radical, es una mujer mendocina, con convicciones radicales, habla de la reforma electoral, la escuchamos con atención y tratamos de pensar juntos en voz alta con los colegas. Dale. A mí me gustaría que ingresara el proyecto primero, para ver la opinión del gobierno en materia electoral en su conjunto. Porque no solamente se trata de discutir la primaria, creo que sí hay que mejorarla, hay que discutir la obligatoriedad si es conveniente, hay que discutir financiamiento, que es el otro capítulo de partidos y de campaña, hay que discutir lo que se plantea hoy es la cantidad de partidos que nosotros tenemos en la oferta electoral. Me parece que es el espejo completo el que hay que mirar para tomar una decisión de cuál es la mejor herramienta. También se está discutiendo inclusive de trabajar sobre la boleta única con algunas mejoras a raíz de la experiencia en la implementación. Pues en definitiva lo que uno busca cuando discute el sistema electoral, instrumentos, herramientas, vos intentás ser transparente y accesible para que el ciudadano pueda expresar su derecho a elegir. Claro. La primaria, que es criticada, tiene de alguna manera esa fortaleza. Te ayuda a ordenar la oferta y hasta te diría que protege la libertad del votante. Santo lo de Verasay. Algún día a lo mejor tenemos la oportunidad. ¿Qué te parece, Ari? Pero sobre todo sobre reforma electoral. Una línea tuya. Reforma electoral que por lo pronto esperará. Es un objetivo prioritario en cuanto a lo conceptual. ¿Qué significa eso? Como prioritario reformar no la en el Constitución. calendario. En el calendario ya no va a aparecer. Posiblemente, voy a dar una fecha por decir, Juan me puede complementar, quizás a mitad de año nos encontremos con un gobierno que piense en quitar las PASO, eliminar la financiación estipulada por ley para los partidos políticos. Eso sería conceptualmente. Sí, son los dos, digo, hay más cosas, pero son los dos ejes centrales. El gobierno considera que el Estado no tiene, con respecto al financiamiento, no tiene por qué financiar a los partidos políticos. Es decir, que entraríamos en la necesidad de que los partidos políticos tengan que financiarse, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que vengan las empresas, que ya pasa acá igual, pero que sea más transparente, o más que institucional. Yo haría un Gran Hermano. Bueno, después vamos a hablar de algo de Gran Hermano, donde hubo un episodio muy racista y echaron incluso una influencer que vino del Paraguay frente a una muchacha afrodescendiente, bueno, pero no tiene nada que ver, y tiene que ver. Pero yo haría un Gran Hermano. El otro día vi la lista de Forbes. Los que más tienen, menos tienen, qué sé yo. Una lista de 10 multimillonarios. ¿Pero por qué lo haría? Estábamos hablando de financiación. En elecciones, sobre todo en otra época donde había otro circulante, vos ibas a ver a Pepe. Y Pepe, yo era del partido 1, vos eras del partido 2 y el partido 3. Y le daban la misma guita al partido 1, al partido 2 y al partido 3. Después, quien ganaba, ya necesito hacer la ruta, necesito tal licitación. Era así. Y en Estados Unidos, los amigos son los amigos. Friend to be friend. Hablando de... Decía yo The Economist, que es una revista muy importante, influyente más que determinante. Deme la tapa, por favor. Esta es la tapa de Economist. Lo que estalla es la economía, ¿te das cuenta? Y no tiene un color cualquiera, tiene el color petróleo. Y cuando te dicen ataque, es ataque a la economía. Viste que las variables económicas siempre son líneas y una... ¿Cómo se llama? ¿Bisectriz se llamaba? Sí, creo ¿Bisectriz que no se llamaba? Bueno, y una flecha. Vamos a hablar de flecha. Entonces,
Es una joda, ¿no? Es una joda. Ustedes tienen, vamos a hablar de lo doméstico, ¿tienen auto? No. ¿O moto? No. ¿Bicicleta? No. Transporte público. Transporte público. Sí. Bueno, también ahí, sin subsidios. Es que la estructura de costos ¿no? del combustible para está aumentando encima el transporte público. Sí. que ya viene actualizándose. Ustedes que nos están viendo en todo el país, las diferencias de las tarifas en diferentes provincias y en diferentes ciudades. En la querida Mar del Plata vale como $1,50 Mar del Plata. Estaba llegando, creo que estaba ahora acercándose a los 1.600 pesos. Es un montón, es un montón. Ahora estamos hablando, claro, del colectivo. Acá tenemos el subte, que está casi en los 1.400, ¿no? 1.353 creo que está. 1.353. Igual hay un eterno debate, ¿no? En todo el país. Claramente que en Mar del Plata, como Salta, Córdoba, etcétera, es el único medio de transporte. Es decir, que están obligados a pagar los 1.600 pesos. Claro. Muchos me dirán, sí, está bien, acá sale más barato, pero me tengo que tomar 2 o 3. Claro. Es cierto también. Digo, acá no se trata de militares ni federales. Se fundió una compañía histórica, El Halcón. Ah, sí. La empresa de la zona sur de la provincia. Sí, El Halcón. Florencio Varela. Sí. Que era Defensa y Justicia, el equipo de fútbol, tiene los colores basados en esa empresa. Era una empresa que ya venía, porque casi todos los meses hay algún correlato de algún problema o de subsidios o que no pagaron los sueldos por X motivo. Claro. Y el Halcón, efectivamente, era una empresa que peor venía en este último tiempo. Don Cámara, lo vamos a escuchar atentamente sobre el tema Comisión y Salud. Dale. Exactamente, vamos. Horacio, vos lo dijiste, porque hay diputados de Unión por la Patria muy preocupados por la no conformación de esta comisión. Comisión de Salud que el año pasado tuvo muchísima actividad. Recordemos que el año pasado, el año 2025, estalló una serie de ampollas de fentanilo contaminado. Y ahí intervino de manera muy fuerte la Comisión de Salud, cuya presidencia estuvo en su momento en manos del tucumano Pablo Sherlin, también estuvo Mónica Fein, la socialista Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz. O sea, fueron distintas figuras muy relevantes de la Cámara Baja que tomaron este tema y se dedicaron a seguirlo. De hecho, impulsaron una comisión investigadora que tuvo muy interesantes resultados. Teniendo en cuenta este contexto y los problemas sanitarios que existen en el país, el bloque opositor tomó la decisión de manifestar públicamente que se tiene que conformar esta comisión bajo ciertos parámetros que ya lo estamos viendo en la placa que me acompaña, ¿sí? Le reclaman al oficialismo directamente la inmediata conformación, la constitución y puesta en funcionamiento de este órgano, de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y argumentan que no se puede seguir dilatando ante los inconvenientes que presenta el área. En la siguiente placa también vamos a encontrar algunos de los fundamentos que tienen los legisladores de la Cámara Baja. Por ejemplo, se busca debatir temas que impacten directamente en el sistema sanitario. Remarcan que el Congreso debe ejercer su rol de control sobre el Poder Ejecutivo, y esto es porque consideran también los diputados por lo bajo que hay una serie de partidas discrecionales que el Poder Ejecutivo distribuye y que no tienen ningún tipo de control ni ningún tipo de opinión ni debate parlamentario. Eso es lo que están buscando a través de esta comisión. Además que colocan el foco sobre la falta de partidas presupuestarias que tiene el área de salud que hoy está conduciendo Mario Lugones. Y vamos a también a observar en la siguiente imagen algunas de las otras condiciones que están solicitando los legisladores, como por ejemplo tratar la situación del sistema de salud público y las políticas que hoy tiene el Ministerio de Salud, ¿sí? Hay un montón de programas, lo que argumentan los legisladores, que hoy no tienen no solamente ningún tipo de control, sino tampoco tienen puesta en funcionamiento, ¿sí? Quieren que el Poder Ejecutivo dé explicaciones sobre una serie de recortes que uno ha podido ver, que son números
cifras que están al alcance del público, por ejemplo, en presupuesto abierto, uno tiene la posibilidad de ver la cantidad de programas que hoy el Ministerio de Salud no solamente tiene en marcha, sino también qué tipo de presupuesto tienen y qué ejecución disponen, ¿sí? Recordemos que una de las políticas más importantes que tiene la administración de Javier Milei es el ajuste fiscal, y este ajuste fiscal se traslada a cada uno de los ministerios que intentan permanentemente recortar partidas en ciertos programas, ¿sí? La oposición ha lanzado un montón de críticas a lo largo del año sobre programas, por ejemplo, destinados a el HIV, compra también de insumos para hospitales, en fin, un montón de cuestiones que la oposición siempre ha colocado en la agenda y que este año también por lo menos tiene la intención de así colocarlo, ¿no? De tratar de discutir esta serie de problemáticas. También, ¿qué sucede? Y lo decíamos también hace un ratito, ¿qué sucede en los hospitales y en los programas sanitarios? Y otro de los temas fundamentales que también se va a colocar en discusión, por lo menos por parte de este bloque opositor de Unión por la Patria, que está integrado por Germán Martínez, Victoria Toldosa Paz, Kelly Olmos, fueron fue casi todo el bloque el que estuvo firmando esta petición, que tiene que ver con el acceso a medicamentos, ¿sí? Hay muchos pacientes oncológicos que no recibieron medicamentos, y es un tema que no solamente la oposición ha colocado en la agenda, sino que también se ha judicializado, ¿sí? En torno a esto, por lo menos hay una de las fuentes oficiales cercana a Mario Lugones que señalan que se está trabajando justamente en este tipo de cuestiones, en que el acceso de los medicamentos oncológicos no sea judicializado y exista un stock necesario para que los pacientes tengan una respuesta mucho más rápida, ¿sí? Es uno de los temas prioritarios, así como también empezar a revisar el presupuesto de los distintos hospitales nacionales, ¿sí? El caso emblemático ha sido el del Hospital Garrahan, que ha tenido también innumerables polémicas, pero también uno de los grandes desafíos que tiene la administración libertaria es por lo menos revisar las cuentas en aquellas entidades nacionales. También se dijo en su momento, Horacio, en el año 2024, que uno de los objetivos que tenía el gobierno de Javier Milei era que los hospitales pasen a manos provinciales, ¿sí? Es un anhelo que obviamente ningún gobernador quiere hacerse cargo, ya que tienen distintas dificultades en sus cuentas públicas, no quieren asumir otro desafío más, como sería mantener la salud pública, ¿verdad? Veremos qué sucede a lo largo de las próximas semanas. Lo hablaba muy bien Nico, que está todo en discusión, que hay por lo menos 9 comisiones ya conformadas, que restan todavía muchísimas más, y veremos qué sucede en la Comisión de Salud, tema que siempre ha sido muy, muy sensible para el gobierno nacional. Un tema, Horacio, que no es estrictamente salud o está vinculado con salud, pero puede formar parte de lo que fue en su momento la Agencia de Discapacidad, que puede haber incluso alguna protesta concreta frente a la Casa Rosada en la semana que viene, son los transportistas que justamente transportan a personas con discapacidad. Ya aseguran de que incluso no están cobrando las prestaciones, y los pocos que cobran son aranceles realmente desactualizados, con la advertencia concreta o cerrar, o en su defecto empezar a hacer una especie de paro. Marco esto porque indudablemente puede ponerse en consideración parlamentaria o solo del gobierno. Yo vivo en un barrio de Buenos Aires donde hay 3 colegios de contención, reeducación a niños y adolescentes con problemas neurológicos, donde solo los podés movilizar con sillas o butacas adaptadas en consecuencia. Su cuerpo, neurológicamente, está desarmado, y esas sillas solo se transportan en vehículos adaptados a esas circunstancias. No es que, bueno, qué sé yo, no podés caminar, con todo lo que significa,
tu cuerpo te ayuda a incorporarlo a un asiento de un auto, plegás la silla, la pusiste en el baúl y llevas a quien tenés que llevar. Estos cuerpos no. A ver si nos entendemos. Son cuerpos desarmados por una afección neurológica. Y están contenidos, encintados, etcétera, etcétera. Se adaptan a esas camionetas, se suben así como están y se bajan así como están. No hay plata que alcance. No hay plata que alcance. Porque, bien lo dijo Gallardo, no están actualizados. Ni hablar del combustible. Ni hablar del combustible. Entonces, no hay alternativa. O vas y te transportan con estas unidades o te quedas en casa. Nadie puede quedarse en casa, porque no es que solamente van a aprender el mundo exterior. Patológicamente ya es difícil para el que lo sufre, el que lo padece. No te digo nada, el entorno, papá, mamá, abuelo, tío, ni te digo. Hay tanto amor, pero en el medio alguien te tiene que dar una mano. Sí, Horacio, hay un tema, hay un fondo especialmente dedicado a eso para que las obras sociales puedan hacerse cargo de tratamientos, transporte y medicamentos de alto costo, que es el Fondo Solidario de Redistribución. ¿Está esa plata? Esa plata está, pero en cuentagotas, porque se liquida entre 30 y 60 días, posterior a la presentación de la factura de la obra social. Lo que por lo menos uno pudo charlar con sindicalistas que están al tanto de justamente el sistema de obras sociales, es que ese fondo está totalmente desactualizado y que las obras sociales hoy, Horacio, no pueden hacer frente a, ya te digo, medicamentos, transporte y tratamientos, ¿no? Y además son medicamentos de alto costo. El otro día... En dólares. En dólares. Sí. El otro día... me contaba... Medicamentos, perdón, y prótesis. Sí, totalmente. O sillas que no son las sillas de ruedas tradicionales, sino que habitualmente es todo importado. Sabemos de qué se trata. Sabemos de qué se totalmente. trata. El otro día un dirigente de la CGT me decía que por lo menos se llevaba casi la mitad del presupuesto la compra de medicamentos para este tipo de pacientes. Y que necesitan sí o sí la asistencia del Estado que antes estaba y que ahora, con el cambio de políticas, se hace un poco más difícil de obtener. En un mundo despiadado y brutal, porque la guerra es eso, despiadado y brutal. Bueno, qué sé yo, voy a pegarle un bombazo al depósito de petróleo. Estamos acostumbrados a escuchar daños colaterales. ¿Qué significa? Y al lado había una escuela y perdieron. Al lado había un hospital y perdieron. Le pedimos disculpas y se bajaron 50, 70, 80... y el depósito está ardiendo. Entonces, yo entiendo lo de la economía, pero los daños colaterales son brutales, son humanos hasta el final. Son humanos hasta el final. ¿Lo podéis? También, bueno, que ese es un problema tuyo. ¿Cómo un problema tuyo? Es un tema. Bueno, tutti frutti. Perdón, con respecto a eso, el año pasado, que estuvo todo el debate vinculado con Andis, con las interpelaciones. Sí, claro. Más allá de lo razonable o no, sobre toda esa polémica, la causa judicial, hay un tema que es que no se ahondó demasiado en proyectos para mejorar la situación para quienes tienen discapacidad. Mirá. Es decir, se ahondó sí las interpelaciones, en toda la polémica de ese tiempo, con razón o sin razón, fue el debate político, pero todavía planteo esto, digo, se va a venir la situación de los transportistas la semana que viene y después con los centros de rehabilitación que también están en una situación parecida. Cuando nosotros titulamos, 34.000 personas van a participar de las audiencias de Glaciar. Está perfecto. 34, 25, 154.000. Digo, tendría que ser inagotable ciudadanos, ciudadanas reclamando por la vida del otro. Pasa que hay una... Y no le voy a atribuir a la pandemia, porque parece que el problema es del otro. Es un problema tuyo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Conocés la frase? A lo mejor te están llamando a tu puerta. Nunca se sabe. Somos humanos, finitos. Cada uno sabe dónde y a quién le tocan la puerta. Y por qué te tocan la puerta. La puerta de la vida estoy hablando, ¿no?
Damos vuelta de página. Miércoles 18, 2 de la tarde, pliego de militares, diplomáticos y jueces. ¿Alguien sabe de esto? Efectivamente, en el marco de lo que ha sido una discusión dentro del Senado, existió la posibilidad concreta de que solamente los pliegos que estamos haciendo referencia de algunos jueces sea solamente el único tema para avanzar esta semana. Fue un intento del oficialismo que no tuvo éxito, con lo cual lo que se avanzó es en este conjunto de temas que a priori no conllevaría de demasiadas complicaciones. Entre paréntesis, confirmemos que quizá lo que más va a estar en discusión pública es que va a estar en tela de juicio el pliego del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez. ¿Por qué? Porque es uno de los pliegos que justamente tiene que ponerse en consideración. No me digas. ¿Dónde tiene que ir? No, por lo pronto tiene que seguir en el juzgado actual que tiene. Ah, claro. ¿Y ellos, tiene 75 años. ¿Cuánto? 75 años. ¿Y tiene que irse a su casa? Podría o no. Yo digo, aquella jueza que fue de la Corte Suprema que le había llegado la edad de jubilarse, dijo, yo no me voy. Elena Hayton. Elena Hayton de Nolasco. Dijo, yo no me voy. Y se quedó hasta cuando ella decidió. Fight en su momento. También. 97 años. 97, sí. Yo lo entrevisté incluso en su casa. Estaba recontra empilchado con pantufla. Nunca me voy a olvidar. Lo que sabía. Pasa que... Gran escritor de textos libros académicos. Bueno, una de último momento. Por favor. La defensa del oficialismo ante lo que está sucediendo con Manuel Adorni. Sí, ¿qué dice? Tuiteó Martín Menem hace instantes. Sí. Ayer, hoy, siempre junto a Manuel Adorni, espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición, vamos a defender siempre a los argentinos de bien, escribió el titular de la Cámara de Diputados. Manuel es uno de ellos. Y también salió el ministro del Interior a defender al ministro. Y algo más. Y salió, quienes llaman ellos, el jefe, Karina Milei. Ajá. Karina Milei. Todos en ese mismo tono y en ese hace mismo... minutos, todo esto hace minutos durante este programa. Acompañando a este hombre y descartando lo que ellos llaman como una maniobra. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Vamos y venimos. Dale. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual.
Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
año 78. Qué interesante, qué interesante. Vamos a irnos a Mendoza y le voy a explicar por qué es interesante. Dale, vamos a Mendoza. Bueno, ella es la diputada Mercedes Llanos. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Embón. ¿Cómo va la vida? A ver si la puedo escuchar, sería maravilloso. A ver. Bueno, hacele tuki tuki, vos que sos joven, Mercedes Llanos, fíjate a ver si le encontrás la vuelta. A ver. Yo, para mí, que soy un ciudad grande, se me complica, pero desmuteate, a ver. Desmuteate. A ver. Está en Mendoza la diputada, ¿no? Probablemente porque no hay Claro. actividad en la Cámara Baja. Bueno. Pero un proyecto que... Es un proyecto interesante. que Quiero puede saber, traer discusión. y además, ¿discusión decís vos? Sin dudas. Bueno. Cuando, querida producción, cuando la tengan, me dicen esta y avanzamos. ¿Dale? Sí, claro, porque esta legisladora... ahí está. Ahora sí, a ver. ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? Mucho gusto acompañarlos y gracias por el espacio siempre. Bueno. ¿Está en Mendoza? Estoy en Mendoza, acá en el Parque General San Martín. Ah, Lugar emblemático. qué lindo que es ese parque. Ay, al mediodía, cómo me gusta ese parque, cómo me gusta ese parque. No solo porque uno... No lo conozco, Horacio. Ah, no, le sugiero, y ahora ella también le va a contar, es un hermoso parque, hermoso parque. Yo digo, ese parque también lo diseñó Thais, ¿no? Quien diseñó Palermo, ¿no? Me parece que sí. Sí, es obra de del Partido Demócrata, gobernadores demócratas, al igual que la Fiesta Nacional de la Vendimia. Qué bueno. Todos estos hitos históricos que marcan la impronta y la identidad de los mendocinos, una fuerza Tal política cual. de la que con muchísimo orgullo y honor formo parte. Y ese monumento que tienen del General San Martín, maravilloso. Bueno, usted, entre otras cosas, además de ser politóloga y ser docente, hoy tiene la representación y la responsabilidad de ser diputada, ha presentado un proyecto. ¿Me lo puede explicar qué tiene que ver eso con el psicotécnico? Así podemos comprender un poquito más. Bueno, excelente. En primer lugar, este proyecto surge por iniciativa de una candidata a diputada nacional que integró nuestro frente y que pertenece al Partido Libertario, se llama Mabel Maestri. Desde su ámbito, desde el Partido Libertario en Mendoza, están promoviendo desde hace tiempo la aplicación de psicotécnicos a los postulantes, tanto a presidente como para cargos legislativos y también para la ocupación de puestos en el gabinete, es decir, para autoridades superiores. Y de hecho, ellos lo instrumentaron a modo de recomendación para la selección de sus propios candidatos. Fue una idea me pareció muy interesante, muy bien fundada desde el punto de vista científico, entonces me comprometí a impulsarla en el ámbito legislativo. Y tiene que ver con una ampliación del concepto de idoneidad, que ya no se reduce a aspectos netamente formales, sino que lo que busca es evaluar las aptitudes psicotécnicas para el desempeño responsable, ético y constitucional de los cargos de alto mando. Lo que busca es evaluar las actitudes ligadas al juicio crítico, la responsabilidad, la capacidad de trabajo de equipo, de toma de decisiones, cómo se resuelve y cómo se movilicen las decisiones que toma el funcionario ante dilemas de carácter ético. Pero pone el foco en la evaluación de rasgos de personalidad que tiene que ver con patologías asociadas al ejercicio de los cargos de poder, de los altos mandos, y evalúa lo que se denomina la tríada oscura, que abarca el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica, y la capacidad de juicio ético. Hay estudios que justamente lo que demuestran es que la presencia de estos rasgos
tiene de personalidad patológicas en el ejercicio de poder generan daños institucionales. Por ejemplo, impactan en la expansión de la corrupción, en la mala gestión, generan escenarios de autoritarismo y de despotismo. Es decir, son cuadros que ponen perfiles que sobreponen el interés personal por encima del interés general. Diputada, aquí el colega Gallardo y una pregunta, por favor. Le quería consultar puntualmente un psicotécnico, sí que están los detalles. Uno quizás piensa en cuando uno ingresa a una empresa a trabajar, ¿es similar o, de acuerdo a lo que usted propone, se trata de un test un poco más sofisticado o completo, con aspectos técnicos teóricos o también con puestas en la práctica para que puedan desenvolverse en algo tan importante como ser representantes del Poder Ejecutivo o del Legislativo? Sí, en primer lugar, muy bueno el tema que sacás a colación, porque justamente lo que se busca es erradicar un privilegio, dado que en el sector público, en distintas áreas, distintos ámbitos, se aplica un test o evaluaciones psicotécnicas para el ejercicio del cargo y ¿por qué no? Se instrumenta a nivel de los cargos jerárquicos, que es en manos de quienes tienen los destinos de millones de argentinos. Esto es específico, es un combo de test de pruebas que tienen que estar validadas científicamente en el orden nacional y que lo que se procura es que lo instrumente un organismos independientes que van a estar definidos por la vía de la reglamentación y que lo que emiten simplemente es un dictamen de apto o no apto para el ejercicio de los cargos de legislativo y también en el ejecutivo. Sí, claramente es un dictamen que se prevé que pueda ser objetado. Por supuesto, hay una instancia de revisión. Aquí el colega Cábana y una pregunta, por favor. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo Cábana, la saluda. Quería saber, diputada, si de este proyecto pudo hablar con otros compañeros de bancada, con quizás algunos sectores de la oposición dialoguista. ¿Qué recepción tuvo en la Cámara esta iniciativa y si usted ve que puede haber posibilidades de debate? Si bien yo integro el bloque de la Libertad Avanza, en este caso lo he presentado como Partido Demócrata, en soledad lo he presentado, pero sí he recibido la adhesión de algunos colegas y una adhesión impresionante por parte de la ciudadanía. La verdad que desde muchos rincones del país se han hecho eco de este proyecto, ha estado ampliamente avalado por la ciudadanía. Sí existen antecedentes, por ejemplo, en 1988 se presentó un proyecto en este sentido y en los últimos años también se han impulsado iniciativas de esta índole, pero con distintos niveles de alcance, así que entiendo yo que en el marco de las discusiones de ficha limpia, sí, perdón. No, estábamos prestando atención con mucha atención, entonces... Entonces entiendo que hay un clima propicio y principalmente porque ha concitado muchísima adhesión en la sociedad. Diputada, yo le quiero preguntar por situaciones puntuales sobre la actual composición. Uno se ha acostumbrado a ver, al menos en la sesión, debates y muchas polémicas. Quizás en parte el periodismo también lo retrata rápidamente cuando hay situaciones que pueden rozar lo bizarro, lo extraño, cuando o diputados se levantan, o se insultan, o se confrontan. ¿Cuánto precipitó este proyecto con lo que actualmente usted puede ver? Acá no estoy dando nombres puntuales de nadie, solamente planteo de que uno cuando ve las sesiones se termina quedando con situaciones cada vez más extrañas por fuera de lo que uno entiende que debería ser un debate de ideas, con cierta vehemencia en algunos casos, pero ¿cuántos de los ejemplos que uno ve últimamente precipitaron este proyecto?
el nivel de emocionabilidad es elevado en los debates, es por ello que, sin que necesariamente, porque no soy quien para juzgar, por supuesto, ni tengo las herramientas para ello, pero evidentemente a la ciudadanía al menos incomoda algunas situaciones y claramente no se ve representada ante esos escenarios. Yo justamente provengo de una provincia donde tenemos una cultura política y a nivel legislativo muy particular, donde no son frecuentes o están mal vistos los agravios, donde hay otro decoro, otro nivel de institucionalidad. Yo, más allá de que se haya deteriorado, pero hay algunas formas se conservan. Yo desde un partido tan tradicional como el mío siempre voy a abogar por ese decoro, por el debate de ideas, la discusión de contenido, la sobriedad que tiene que caracterizar a los legisladores, todas formas, diríamos, más bien sobrias, institucionales, que creo que tienen que ser propias de un legislador. El legislador tiene que resaltar por sus capacidades, por su vehemencia, su capacidad para argumentar y defender ideas, y no por el plano de los insultos, las descalificaciones. Creo que es algo que genera incomodidad y rechazo entre gran parte de la ciudadanía, y creo que si bien estamos atravesando unas crisis muy profundas de representatividad, esta forma de gobierno va a seguir manteniéndose, y entiendo que tenemos que reconsiderar el actual accionar, y yo abogo por esas tradiciones que entiendo yo le daban credibilidad al Congreso. Es por eso que, sin juzgar a nadie, porque no tengo ninguna autoridad, por supuesto, para hacerlo, creo que de estas acciones que tanta molestia, tantas incomodidades y rechazo generan, justamente este escenario es lo que ha generado tanta adhesión por parte de la ciudadanía a este proyecto. Diputada, la traslado a la política local. ¿Cómo está viendo la gestión de Alfredo Cornejo? Nosotros, desde el Partido Demócrata, somos opositores al actual gobernador. Si bien se le pueden llegar a reconocer algunos logros, aunque tibios, en materias de reducción de impuestos, de orden de las cuentas públicas, nosotros vemos con profundísima preocupación los visos caudillistas y feudalistas que está adquiriendo nuestra provincia. La República está destrozada. En la provincia de Mendoza ha avanzado el gobierno cada vez más hegemónicamente sobre la justicia, los órganos de contralor, avanza y acalla voces disidentes a fuerza de pauta oficial, patrimonializa los fondos públicos, y la economía mendocina está sumida en un fuerte estancamiento, aunque si bien hay que reconocer que el gobernador actualmente está muy inquieto y movedizo para adquirir, para obtener inversiones, y tratando de emular, que no lo hace. Claro, ahí va. Gobierno nacional, porque realmente no nos dirige un modelo liberal en Mendoza, sino un modelo intervencionista. Me ha tocado rechazar la estatización de empresas, hemos objetado las expropiaciones de centros de esquí, la creación de empresas públicas, el financiamiento multimillonario de pauta oficial, que no tienen absolutamente nada que ver ni con el liberalismo económico ni político, y siempre lo he hecho me ha tocado hacerlo en absoluta soledad, cuando nadie defendía estas ideas. Pero bueno, hoy, como se ponen de moda y como sucede con los ciclos liberales, y como es característico de esta provincia, que cuando se tiene que poner el traje de progresista y alinearse con el kirchnerismo, lo ha hecho el actual gobernador, bueno, hoy le tocó ponerse el traje de liberal. Pero bueno, bienvenida sea que, aunque sea tibiamente, se vayan introduciendo, implementando en nuestra provincia las ideas liberales, pero acá férreamente vamos a seguir combatiendo a favor del republicanismo, porque acá justamente
una de las características de Mendoza era su fortaleza y en términos de calidad institucional, que es la base del crecimiento y del sostenimiento de ese crecimiento. Ahí está. Están desmantelados. Diputada Mercedes Llanos, muchas gracias por esta ida y vuelta con Diputado TV. Siempre será bienvenida. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Bueno, hoy hubiera cumplido 99 años Raúl Alfonsín, porque me quedé pensando en el tema republicanismo. ¿Qué cosa es la república, no? De Platón para acá, ¿no? Tantas interpretaciones, ¿no? 99 años. Bueno, hay una bisagra, digo, para una generación, el salto a la democracia a partir del 83. Después cada uno sabe, mirando la historia más lejos y más cerca. Pero bueno, no quería pasar de largo. Estimados colegas, hay esas un cosas, tema que only one. Por lo pronto fue planteado en el Senado a tono declarativo, de instruir al gobierno a tomar medidas. Vos lo hablaste, lo de la pesca ilegal. Sí. Que por lo pronto, repito, hubo un avance en comisiones en conceptos de instruir. ¿Sabes un montón de eso? Lo suficiente. Como para arrancar el próximo bloque. Eso y mucho más. Y tengo más placas también. Decime. Verasay, dale. ¿Qué más sumó? Claro, porque a propósito de los 99 años, hoy se levanta Alfonsín y otros tantos. Vos fíjate que el radicalismo, así como lo conocimos cuando yo era adolescente, un día aparece la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y aparece Arturo Frondizi, quien llega al gobierno. Está bien, pero en el exilio, todo lo que hace, todo eso. Y después, en esto del radicalismo, aparece un hombre de Chascomús con renovación y con cambio. Y después viene... A ver, diputada, ¿usted qué piensa? Hay una lectura de cómo el bloque se ha fragmentado y ha perdido representación. Y es una clara consecuencia del debate interno que está teniendo el partido. Ustedes lo habrán visto en las autoridades nacionales, en las últimas gestiones. Una parte del radicalismo no supo leer la realidad, no supo atender la demanda ciudadana, y producto de eso es la representación que tenemos en el Congreso como primer escenario, como primer foto, a contracara de lo que le pasa al radicalismo que gestiona y del interior, que viene sosteniendo esa representación nacional. Lo pongo como el caso de mi provincia, en cabeza del gobernador Cornejo, que fue uno de los primeros que entendió que lo tradicional había cansado, había algo de hartazgo, la sociedad estaba comunicando otra cosa, y así fue nuestro resultado exitoso, como otros gobernadores también. Bueno, eso fue el debate interno que tuvo el radicalismo en los últimos años, lo sigue teniendo, pero ahora un poco comprendiendo parte de ese diagnóstico errado que nos llevó hasta aquí, con ganas de modernizarse, si se quiere. Gracias. Pero quiero decir algo. Quien nos está viendo, le mando saludos a José Ignacio López, el primer vocero presidencial de la democracia. Quien nos está viendo, gracias Nacho, y me está enviando que hoy hubo una homilía a propósito y a partir de Raúl Alfonsín. Sobrino, parte de Ricardo Alfonsín, sobrino, que se llama así, también es hijo de la hermana Ana María, sobrino, parientes, un montón. Estuvo el embajador Gobi, Pancho Gobi, que trabajó con Alfonsín. Bueno, después le contaré porque vamos a ir minuto más, minuto menos. Gracias, José Ignacio. Saben ustedes que diputado se ve un montón. Y además, en esto de la calificación del espectador, es muy particular. El corte, cuando vos haces un corte longitudinal, ¿quién mira? Yo no discrimino, pero es premium. Es decir, nuestro canal se mira, se escucha, se debate. Es muy interesante.
Así será, Gallardo. Cábana, vamos a un corte, vamos y venimos. Interesante esto, ¿eh? Vamos y venimos, dale. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Claro. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. No, estamos pensando las exigencias constitucionales, institucionales, republicanas. Pero bueno, ahí estábamos hablando de la reforma, no reforma, a lo mejor un debate acalorado tuvimos en el corte sobre el tema. Me estabas apuntando, Gallardo y Cábana, a lo mejor se hace después de mitad de año frente a las urgencias exteriores y qué sé yo, hay otra agenda, ¿no es cierto? Hay otra agenda. Hablando de placas, ¿qué es lo que viene? Por favor. Tengo placas porque es un debate que se está dando en el Senado, no así en diputados por ahora, por eso hago la aclaración, es un tema que genera debate público, que es las dietas de los legisladores, en ambas cámaras en términos generales, pero como están naturalmente distanciadas en cuanto a la metodología de aumento, es por eso que ahora nos guiamos de lo que ocurre con el Senado. La placa, como muy bien, y le agradezco la producción, marca un aumento reciente para los senadores. Las dietas en promedio de los senadores va a llegar a los 11 millones de pesos en bruto. Está atado a la paritaria del personal legislativo, no así en diputados. Hago esta aclaración. Vamos a la siguiente placa. ¿Cuál es la paritaria que acordó el gremio? El gremio acordó un 2% retroactivo a diciembre, un 2,5% en enero, un 2,2% en febrero, un 2% en marzo, un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo. Quizás lo más saliente de lo que estamos hablando de esta negociación es que hay un valor retroactivo, algo que en este gobierno es poco frecuente ver. Que se hable ya estando en marzo, haya un retroactivo de diciembre. Eso ha sido lo que ha logrado el gremio. Eso da un total del 12,5%. Si uno repasa abril, mayo, está por debajo de la inflación, o al menos uno repasa 2% marzo o 2,2% febrero, está por lo pronto un poco debajo de la inflación. Quizás por allí estuvo la negociación de un retroactivo, pero con una negociación mes por mes por debajo de la inflación. Ahora, en la siguiente placa, ya haciendo la aclaración que están atados a los aumentos del personal legislativo, ya nos adecuamos a cómo está compuesto los módulos de los senadores, es decir, la composición o la totalidad de por qué ganan eso los senadores. La dieta de un senador es de 2.500 módulos, más 1.000 módulos de gasto de representación y 500 por desarraigo. Los que viven en Capital Federal o Gran Buenos Aires no lo cobran o no deberían cobrarlo. En términos generales no lo cobran, está claro, pero bueno, también dependerá de cada senador. Y ha sido rechazado, al menos por ahora, por La Libertad Avanza, un comunicado público en redes sociales, con el retweet del presidente Milei. Naturalmente la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, fue quien más lo defendió, entendiendo que ya tienen un sueldo bueno, esto es lo que dice Bullrich, es interpretativo. Hay quienes indican de que los senadores y los diputados tienen que cobrar realmente bien porque tienen que dedicarse solo a esto. Hay quienes que la postura del gobierno es: tienen que ganar bien, pero no un sueldo enormemente distinto al de la población, porque si no, ¿cuál es el ejemplo que hay que dar en época de ajuste fiscal? El ejemplo lo tienen que dar también los legisladores. Esta es la posición. Es cierto, hubo actualización recientemente en las dos cámaras, pero esto genera un debate de todas formas. Ahora, haciendo la aclaración de que está atado, algunos senadores buscan la instrumentación de que no se los cobren, es decir, que cobren lo que venían haciéndolo. Otros directamente dicen: no, donalo, cobralo y lo donás. Es lo que incluso propuso la titular del Senado, Victoria Villarruel. Sí, además, Nico Martín Menem, por ejemplo, sortea su sueldo, sortea su dieta. Lo hacía en su momento el presidente Milei, otros sortean la diferencia, porque tengo entendido que no se puede renunciar, aunque siempre hay formas de alguna manera para quienes quieren hacerlo. Luis Juez lo ha hecho también, de renunciar a esa dieta, no es tan fácil. Ahora, en la última placa, la placa número 5,
vamos a comentar lo que gana un diputado. Un diputado actualmente cobra en bruto algo más de 6 millones de pesos. Esto muestra la asimetría entre las dos cámaras. En total cobran algo cercano a 4.400.000 pesos en mano, número más, número menos. Y aquí ya vamos a el debate que tiene que ver con qué va a ocurrir en diputados. Hasta el momento, públicamente, subrayo el públicamente, no hubo pronunciamientos. Hablando con importantes fuentes, tanto del oficialismo como también de la oposición, todavía, si bien por supuesto que hay diputados que quieren cobrar más, que hay bloques que están reclamando. Me consta. Hay diputados que dicen que no llegan a fin de mes. Hay diputados que, y este es un tema interesante, Horacio, porque por supuesto genera debate. Por supuesto, yo solamente planteo lo siguiente. Hay diputados que dicen que, por ejemplo, viven en Tucumán. Doy un ejemplo. Y tienen que alquilarse aquí un departamento es raro ver un diputado en un monoambiente, ¿no? Vamos a hablar de un 2 ambientes. Mínimo. Rosa, con expensas inclusive el 1.000.000 de pesos, con lo cual ya, más allá de los pasajes que cuentan los diputados, resulta que aseguran de que no llegan a fin de mes. Ese debate lo estoy resumiendo, por supuesto, para que se entienda, pero hasta el momento no hay pronunciamientos públicos. Hablé con fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados, entienden de que todavía no hay ningún tipo de pronunciamiento, que por supuesto Martín Menem entiende de que hay que atenerse en lo posible a una actualización razonable por los tiempos que ocurre hoy en la economía. Y el último punto que está aquí en la placa, que es que la dieta no está atada a la paritaria, sino a acuerdos entre bloques. El último acuerdo había sido en noviembre, si mal no recuerdo. Ya con esto ya hago fin a esta placa o a las placas. Es un tema que genera discusión, sí, en especial el número que viene del Senado. Hay bloques que quieren y aceptan este acuerdo logrado en el Senado, en especial el oficialismo lo rechaza, y yo creo que el debate son dos. Uno es, está bien que los senadores ganen ahora al más de 11 millones de pesos, y el otro debate es, los diputados, ¿está bien que cobren la mitad? Cuando incluso acá se me van a enojar algunos senadores, cuando en términos generales son los diputados los que más tiempo trabajan, al menos en Buenos Aires. Porque si uno ve la agenda, Horacio, del Senado de Diputados, pueden tener por momentos cierta relación y por momentos uno ve que el barro del día a día están diputados, donde la mayoría de los proyectos... La agenda parlamentaria se mueve más en diputados que Senado. Y sí, esto genera, por supuesto, rispideces de algunos diputados que entienden que deberían ganar más. De hecho, si nos guiamos de lo que mide el propio INDEC o las encuestas vinculados a nivel de consumo para una familia tipo, hay diputados que son sostén de familia. Sí, y con un detalle más, que me acuerdo que cuando en el año 2024 se empezó a debatir sobre cuánto deberían ganar, sobre aumentos salariales y demás, acordate, Nico, que veníamos de meses complicados en términos inflacionarios, sí, claro, los primeros 3 meses. Un diputado de La Libertad Avanza me decía, bueno, pero yo dejé mi actividad privada, que ganaba tanta cantidad de millones de pesos, para recibir una cantidad de millones de pesos mucho menor. Te van a decir que no estás obligado a ser diputado. Exactamente. Que es un debate válido, porque también había malestar en el gabinete en su momento, porque ganaba un ministro hasta hace poco. De hecho, todo lo que se venía hablando ahora con el caso del jefe de gabinete, el jefe de gabinete cobra actualmente 3,5 millones de pesos. La pregunta está, me refiero, es, nadie obliga a ningún funcionario o diputado a hacerlo, obviamente, pero también el debate es válido, decir, bueno, queremos que los diputados y senadores trabajen realmente todo el día, que no tengan que buscar otro trabajo, que es raro, digo, no vemos a un diputado manejando un auto de aplicación, pero es cierto que hay veces que tienen que mantener ciertas promesas que quizás en los papeles no figuren, pero tienen que estar vinculados. No, me voy el fin de semana porque tengo una quinta y trabajo la quinta, pero uno dice, ¿cómo? Vos tenés que ser diputado todo el tiempo, full time. Y este es un debate, Horacio, que genera dos discusiones, repito. Si está bien que ganen 11 millones o si está bien que ganen 4,5 millones en mano actualmente, o por qué esa asimetría.
Juanpi, Horacio, díganme ustedes, pero la asimetría entiendo yo que obedece a que en el marco de la interna dentro del oficialismo, Victoria Villarroel ha concedido formalmente aumentos, ella no, porque ella está atado al sueldo del presidente, pero ha entendido que tienen que tener un sueldo más. Y en cambio, la posición de Martín Menem y de una buena parte de los diputados es que hay que adecuarse al tiempo que corren. Sí, totalmente. Aunque sea regañadientes. Sí, yo te agrego otro punto más. ¿Qué impacto tiene en la opinión pública este tema en tiempos complicados, donde hay ajustes de todo tipo y color, y de repente la gente está viendo cómo los senadores se aumentan el salario de esta manera? Me parece que también el gobierno entiende y está viendo, y por eso se desmarca un poco de esta decisión de los legisladores de la Cámara Alta, de incrementarse el sueldo de la manera que se incrementa, sobre todo teniendo en cuenta que estamos con un gobierno con un discurso de equilibrio fiscal, de ajuste, que asumió señalando que la política tenía que dar un gesto muy importante en estos primeros tiempos, y que, bueno, trata de actuar en consecuencia. Bueno, sigamos con nuestra agenda. Estoy viendo el dictamen Acuerdo Internacional sobre Doble Imposición y además el tema pesca ilegal. ¿Qué es el tema de doble imposición? No entiendo nada. Yo tengo puntualmente lo de pesca ilegal. Bueno, ¿y qué significa? Bueno, el tema de pesca ilegal. Digo, para que podamos entendernos. Sí. A nosotros nos enseñaron desde chiquitito que de la costa 220 metros era argentino. Sí. Pero también hay otra historia que tiene que ver con las plataformas submarinas. Por ejemplo, a ver, ¿vos fuiste al cole? Sí, fuiste al cole. Te enseñaron, lo que hablábamos de los dinosaurios y el petróleo. En esas mismas épocas, estamos hablando hace millones de años, la Tierra fue fuego, la Tierra fue hielo, la Tierra se secó, la Tierra se movió, y cuando se habla de movimientos geológicos, capa sobre capa, sobre todo si hubo fuego, después hubo agua, después todo se congeló. Las cordilleras no son nada más ni nada menos que esas lavas de fuego que subieron, que bajaron con tierra, y de pronto todo se quedó como quedó. No es por casualidad que hay toda una línea montañosa entre el norte y el sur de nuestras Américas. Famosa fractura de San Andrés, etc. Si fuiste al colegio. Si no, es interesante. Un día, en vez de ver tuki-tuki, los hermanos y qué sé yo, cazás acá el tuki-tuki y decís, ¿cómo se armó y se desarmó el planeta? Esas líneas geológicamente no están soldadas. No están soldadas, estamos hablando. Por eso los terremotos, los sismos. Cuando se mueven las placas, de hace millones de años, todo lo que el hombre puso arriba se mueve. Pusiste la casita, pusiste el auto, fuiste a vivir adentro de la casita, te pusiste dentro del auto, armaste carretera, vos creés que tapizás el planeta y abajo no pasa nada. Uy, de pronto el tsunami. Claro, las placas se mueven, lo que hay arriba. Mira, acá tengo agua. Movés el agua, ¿no es cierto? El agua desborda, el océano desborda. Y de pronto, físicamente, eso se convierte. ¿Viste como el lavarropa? Se convierte en una ola. Uy, yo que había puesto el all inclusive justo frente al mar. Tarde. Humano pequeño. Claro, somos muy pequeños, no existimos. Bueno, ¿por qué es lo que quiero decir? En ese ida y vuelta, lo mismo que hay arriba, hay abajo. Se llaman plataformas submarinas. Entonces, un día se pusieron de acuerdo entre los países a decir, bueno, a ver, lo mío 200 metros, pero mirá que lo que yo tengo debajo también es mío. Entonces, antes que el humano, hay millones de especies maravillosas. El hombre a algunas se las lleva para comer y otras están felizmente en esas profundidades. Algunas son muy ricas para esta sobreexistencia humana
Un día se van a terminar los bichos, así como terminaron los dinosaurios, un día no va a haber más vaca, pollo. Y hay otras historias que incluso a este organismo cualquiera, que es el organismo humano, también le sirve. Entonces, en esto ponerte de acuerdo, Argentina tiene plataformas, sobre todo en el Atlántico Sur, donde choreado después del 82 se han quedado con la plataforma. Hay petróleo y gas, claro, sí. Los bichos cuando se escaparon, esos bichos de 50.000 metros, fueron a los polos y están ahí. Entonces, hacen así los gringos y sacan petróleo y se lo están llevando. Pero por supuesto que para cuidarlo tienen una base militar y el Trump lo quiere también, porque quieren ese pasaje bioceánico. Hay 2 océanos, no sé si alguna vez lo leíste, hay 2 océanos y hay un estrecho. Entonces vos haces así y te vas a Oriente. ¿Qué es Oriente? ¿Derecha e izquierda? No políticamente. Es tan fácil poder comprender, pero tenés que leer 2 libros. 2 libros y hacer la primaria, comprendiste todo. Sí, pero no pareciera del todo, al menos en el Congreso, porque en el Congreso y en todos los gobiernos, porque trataste de sintetizarlo muy bien. Ahora, sigue siendo debate acerca de cuánto realmente se controla el océano. Nada. ¿Cómo se llama el que escribió Whisky Romeo Zulu, que también hizo sobre... que también dirigió piloto, de Rápido Horror Show. Que es piloto. Ya te digo, que además hace cruces solidarios. Te lleva a la noche, cuando vos quieras. Nadie me invitó, yo no pude coincidir. Sobrevolar... Enrique Piñeiro. Sobrevolás la costa argentina en el sur y ves, parece una ciudad a giorno, con plena luz del día. Son los barcos que ponen luces para que el calamar y otros tantos queridos animalitos o lo que fuera, seres vivos, vamos a ponerle seres vivos, submarinos, suben a superficie. Y en esa superficie, los chinos, los españoles, los taiwaneses, qué sé yo, levantan indiscriminadamente. Esta es la joda. Indiscriminadamente, porque hay épocas donde vos no podés levantar. Porque en el ciclo biológico, cuando los huevos andan dando vueltas hasta que se convierte en una unidad, vos no podés levantar. Por eso se habla de temporadas. Totalmente. Temporada significa el momento de poder cazar. Hay bichos que no están más. Hay bichos que no están más. El calamar no está más. En la Mar del Plata, el bicho se terminó. Levantaron indiscriminadamente. Es un problema de hace décadas. Totalmente. De todos los gobiernos. Hay algunos que tuvieron responsabilidades en la provincia de Buenos Aires, y en el sur también, permisos de pesca. Sí. Permiso de pesca. Pero si yo tengo un barquito o un barco grande de mediana altura, y en realidad con ese permiso yo te lo vendo a vos, querido chino, te lo vendo a vos, querido español, hacemos y subimos una bandera cualquiera, esas que no pagan impuestos, y salimos a pescar. Está eso y está directamente el debate en torno a cuál es el margen por el cual es mar argentino y cuándo es mar internacional. Lo estoy resumiendo, tampoco soy un especialista, pero siempre estuvo en debate acerca de cuáles son los límites y dentro de esos límites, ¿qué controles hay? Exactamente. Y que hace lo que puede. Infrecuentemente hay controles. Y la Cámara Argentina de Pesquera, obviamente, que tiene sus propios intereses y también trata de meterse en el... Plenamente. En ese marco, el Senado se reunió entendiendo una celeridad que pareciera de enhorabuena, pero a su vez, pasaron muchos años que pasa esto todo el tiempo, pero bueno, el Senado le ha encontrado un tiempo para tratarlo casi sobre tablas, me refiero, sin análisis. ¿Cuándo se va a hacer eso? Ya hubo un ¿Sabes dictamen. quién a mí me escuché argumentos muy fundados?
alguien que ya no está más en la Cámara. La que era diputada, pero es Graciela Camaño. Sabe mucho sobre oceanografía. Es un tema apasionante, ¿eh? Sí, que prácticamente no hay especialistas en el Es un tema apasionante. A mí particularmente me interesa, más allá de qué lindo el mar, la ola y qué sé yo. Un dictamen que lo que busca en realidad es, repito, yo no soy ningún especialista, pero entiendo que ya hay regulaciones para lo que voy a comentar a continuación. Pero No sé, estamos muy jugados. Sí. Decime cuántos minutos me quedan. ¿Cuánto? ¿Tengo 30 segundos? En un minuto. Un minuto, me sobra el doble. Totalmente, te haces 3 streaming más o menos. Hay un dictamen que en alguna sesión, no está estipulado para la que viene, se pueda entonces aprobar, y calculo que tendrá que pasar por diputados, claro, un acuerdo con nuevas regulaciones que fortifiquen los controles. Desde la bitácora del buque, que cada buque que se encuentre en el océano argentino... ¿Cómo me gusta la palabra bitácora? La quería traer. Me encanta la palabra. Bueno, que cada buque que ande circulando por el mar argentino con fines de pesca pase los controles, que no es simplemente mostrar que nadie soy distraído, un buque argentino. Que nadie no esté distraído. Eso, y por supuesto de que si ven un barco chino, que el barco chino muestre los permisos de navegación y de explotación. Como eso no está ocurriendo, aunque hay legislación que ya de por sí debería ocurrir, entonces los senadores están fortaleciendo regulaciones para que la pesca legal no Ari, avance. Fíjate, después los compañeros te van a pasar un dato. Me interesa mucho, yo sé que es el Senado, pero en diputados alguien también debe ocuparse de este tema. Sí, a priori tendría que después pasar por acá. Claro. Bueno, buena vida para vos. Muy amable. Buena vida para vos. Un lujo, Horacio, gracias. Yo ya lo sé. No te vayas. Está bueno estar en Diputado TV y en Comisión y te cuento. Chao, hasta mañana.